Bienvenidos a un nuevo episodio que tiene mucha información, pero también mucha controversia. Por lo tanto, me gustaría comenzar explicándote esta batalla de rumores. Algunos filtradores tratan de desacreditar a otros filtradores y presentan información que entra ligeramente en conflicto con las visiones de otros. Mira, vamos a tratar de cubrir a todos. Se rumorea que pueden haber 4 o 5 presentaciones este mismo año del iPhone 15 y son en una gama estándar como todos los años y en una gama Pro. La gama estándar no tiene ninguna duda, tenemos el iPhone 15 y el iPhone 15 Plus. En la gama Pro existen dos corrientes en las que se presentan con 2 unidades o con 3 unidades. En cualquier caso tenemos el iPhone 15 Pro y tal vez el Pro Max o el reemplazo del iPhone 15 Pro Max por el iPhone Ultra. Otro filtrador, como podés ver, dijo que iba a haber 3 en la serie profesional, dejando el Ultra como un escalón posterior al 15 Pro Max. Pero claro, Mark Gurman dijo que no va a haber y que ambas unidades que comparten la misma resolución de pantalla son mutuamente excluyentes. En mi opinión eso tendría criterio, salvo que Apple tome la decisión de capar alguna de las funcionalidades en el Pro Max y dejarlas como algo exclusivo y diferencial del Ultra. En cualquier caso, tenemos dividida la serie estándar con 2 unidades y la serie profesional que podría tener o 2 o 3 unidades. Por lo tanto, vamos a analizar cada una de las características específicamente en este resumen de las cámaras y cómo podrían impactar tanto en fotografía como en video. Grandes noticias este año porque soy una persona que trata de buscar el espíritu crítico, pero toda la serie va a tener novedades y novedades grandes. Comencemos por los entrada. El 15 y 15 Plus en el panel para disfrutar de las imágenes implicaría isla dinámica, lo que me hace suponer que la cámara frontal, es decir, la selfie cam, también tendría enfoque, por otra parte, el mismo silicon. Entonces pienso que los entrada de gama de este año con las mismas características que la serie Pro del año pasado, además disfrutando de un sensor de 48 megapíxeles. A ver, grandes ventajas. Este año virtualmente la serie de entrada del 15 y 15 Plus tendría 3 cámaras disponibles. ¿Por qué? Claro, recordá que el sensor de 48 megapíxeles tiene un truco de utilizar 2x por aproximación dinámica. De hecho, lo puedes hacer en vivo mientras que grabás, lo cual te presentaría la cámara gran angular y macro, 0.5 o macro, directamente y la cámara de 1x con la expansión real y sin pérdida de 2x gracias al sensor de 48 megapíxeles que no sería exactamente el mismo, sería un poco más pequeño y no tendría tanta apertura, pero hay que reconocer que cambiarían todas las cámaras. Como te decía, gracias al cambio del panel frontal tenés un gran beneficio, con lo cual por primera vez el 15 y 15 Plus se convierten en una alternativa súper genial. Te explico, es obvia. No solamente tiene las mismas características que el del año pasado, pero tiene USB del tipo C. Más allá de que el cablecito combine o que sea 2.0, te podés comprar un USB de alta tasa de transferencia que probablemente ya tenés en tu casa algunos si tenés un iPad o alguna otra unidad, porque USB del tipo C es el estándar en todo el resto del ecosistema de Apple, pero la ventaja es que transferirías y podrías cargar gracias a estas nuevas características que cambian de la fuente de 27 a 35 watts. Pero en materia de foto y video, como te decía, podrías transferir muchísimo más rápido. ¿Cuánto más rápido? Entre 60 y 80 veces, porque los tope de gama tendrían Thunderbolt o lo que nosotros conocemos como USB 4.0 o incluso un poco más. Entonces, en materia de tasa de transferencias es buenísima y el iPhone 15 Plus se presenta como una gran opción. Y además se presenta como una gran oportunidad de ganártelo. Si te interesa, en la Manzana Mordida Plus, toda la información en la caja de descripción, regalamos entre nuestros suscriptores un iPhone 15 Plus. Prepárate, va a haber colores nuevos como ya sabes, al igual que cursos, un podcast semanal dedicado y un grupo de Telegram para todas tus dudas. Y además te podés ganar un iPhone 15 Plus, que este año se presenta como una excelente alternativa, así que no te lo pierdas. Como te decía, toda la información en la caja de descripción. Recordá que en toda la serie vamos a poder disfrutar el modo de estabilización, conocido como modo acción,
Y ese modo tiene algunas características particulares. Ya sabemos que la serie Pro no va a tener el A16, sino tendría el nuevo A17. Las características impactan directamente en la grabación y en la calidad de lo que podemos obtener. ¿Por qué? El A17 tendría 3 nanómetros de densidad, lo que por un lado tendría mayor eficiencia, una mayor potencia y administración de energía, que junto con las nuevas baterías te va a permitir más horas de grabación. Pero esa potencia liberada podría impactar directamente en las características. Se rumorea que tendríamos hasta 6 GB de RAM con un tope nuevo de 1 TB y una entrada de 256 GB, pero en la serie Ultra tendríamos 8 GB de RAM con un límite de hasta 2 TB de almacenamiento. Tanto almacenamiento suena a que potencialmente en la serie Ultra, y gracias a que el sensor de 48 megapíxeles lo permite, tal vez tendríamos grabación 8K o 120 fotogramas en 4K. En cualquier caso, tanta potencia, podríamos esperar que el modo de estabilización por primera vez llegue a 4K, es decir, modo acción en 4K. Sería genial, el raster y el sensor lo permiten. Pero si no tenés estabilización de 4K, no te preocupes, Insta360 lo resolvió con el Flow. Este fantástico gimbal de Insta360 es el accesorio perfecto para tus viajes. Mira, te cuento, dentro de las características se arma en un solo paso, es el más rápido de toda la industria. Podés tener tu iPhone en el bolsillo y en un solo movimiento tenés el gimbal disponible. Todas las funciones de cámara y el software están integrados. Posee la misma mágica visión de uso que todo el ecosistema de Apple, y si sos usuario lo vas a notar totalmente natural. De hecho trae el wheel que venía en los iPods, así que vas a disfrutar muchas funciones. La estabilización además está optimizada por inteligencia artificial y tenés AI tracking, que funciona increíble y te lo recomiendo. El Flow, por otra parte, tiene características de incluir una fuente, un power bank, una luz, las patitas para poderlo utilizar en modo trípode, lo podés estirar o incluso utilizar como selfie. Pero una de las grandes noticias es que ya está disponible en las tiendas Apple, se venden en los Apple Store, incluso de España, así que te lo recomiendo, Insta360. Y es más, te cuento, tenemos un link con una muy buena promoción en la caja de descripción, así que Insta360 Flow es el accesorio perfecto para salir de viaje con tu iPhone y que no pierdas las mejores escenas con la mejor calidad y estabilización. Volviendo a las cosas geniales que traerían las cámaras, un mejor procesamiento y mayor eficiencia desde el punto de vista de ese descomunal cambio que representan los 3 nanómetros en un chip que podría tener variaciones en los G-Core y en los CPU, porque pasaríamos de 6 CPU y 5 GPU a 6 CPU y 6 GPU con 3.7 GHz de velocidad. A ver, todo esto hay que sumarlo con uno de los detalles que no deben pasar desapercibidos, 3 nanómetros. Y si me preguntas a mí, 8K de resolución más 120 fotogramas en la captura en 4K, yo esperaría que el modo cine se optimice con algoritmos más veloces que puedan detectar, por ejemplo, no solamente un objeto sino dos, y pudieras cliquear más de uno con click and hold, que es lo que utiliza Apple como su norma, para que dos personas puedan estar en foco charlando entre ellas mientras que el resto permanece desenfocado, y mejorar el índice de precisión en el cálculo de los bordes. Todo este procesamiento extra, al igual que un modo de acción en 4K, van a demostrar por qué están dando, por ejemplo, hasta 2 TB de almacenamiento y por qué utilizaríamos Thunderbolt para transmitir. Pero pensa esto, yo lo veo desde el punto de vista de la posibilidad de utilizar la cámara del iPhone para grabar y monitorear en tiempo real gracias al USB puro en 8K o en 4K a alta tasa de refresco. Todas esas características muestran que la cámara va por buen camino. El sensor principal de 48 megapíxeles, es decir un X, incluso podría cambiar agregando una mayor apertura y duplicando la capacidad de las lentes para que inunden a menor distancia, lo que acortaría la distancia focal y que pudieras disfrutar de planos a menor distancia. Es algo que, en mi opinión, en relación al 13 y el 14 ha cambiado mucho la mínima distancia focal. Es comprensible, ahora tenemos un sensor más grande, pero podríamos compensarlo con lentes de aproximación. Para dejar
las lentes de aproximación, es decir, el teleobjetivo como última de las referencias. Sería genial, pero todos los rumores indican que finalmente tendremos un zoom periscopio, que a partir de una lente prisma que tiene una rotación de 90 grados y poniendo el sensor de la cámara vertical al resto de las lentes, podríamos disfrutar de 5x o 10x de zoom ópticos. Y si todos los rumores son ciertos, incluso con buena apertura de luz, y también permanecerían estabilizadas, con esta combinación de estabilización óptica por movimiento de sensor y la enfatizada gracias al nuevo silicon, el A17, digital. Toda esta combinación presentaría, no lo puedo creer, pero una de las actualizaciones más grandes en muchos años, porque además afecta a toda la línea. Tendríamos paneles con isla dinámica en todos los modelos, sensores de 48 megapíxeles en todos los modelos y en la serie Pro incluso tendríamos mejoras superadoras. En materia de la lente gran angular y macro, esperaríamos una mayor apertura para poder disfrutar de mejor iluminación y que no tengamos tanta pérdida por granulación, que es la exposición digital que se obtiene a partir de aumentar la ISO, aumentar la cantidad de asas de exposición digital que generalmente afectan mucho el resultado del producto. Todo esto es solamente en materia de hardware y no he mencionado todas las optimizaciones lógicas que se pueden hacer, que año a año van presentando y que un nuevo silicon con más potencia podrían incluso resultar beneficiosas. Es decir, si ahora almacenamos a mayor velocidad, eso podría indicarse por los cambios del piso y el tope de almacenamiento. Es probable que podamos grabar en vez de 3, 5 o 10 fotos para calcular el HDR, incluso más, lo que tendría mayor cantidad de stepping, es decir, de escalones, por los cuales cada una de las áreas podríamos buscar la mejor exposición y el resultado final podría mejorar. Aparentemente también se ampliaría la resolución del modo live. Así que creo que este año va a ser francamente un año muy bueno para las cámaras de foto y video de toda la línea del iPhone. Pero ponémelo en los comentarios y no te olvides que podés ganar un iPhone 15. Lo regalamos entre los suscriptores VIP. Toda la información en la caja de descripción, al igual que, como te contaba, cursos, podcasts exclusivos y una web. Así que bueno, no te lo pierdas y como ya saben, mi nombre es Fabián Fernández, somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. Nos vemos en más episodios.